Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la selección chilena. Una selección que hace rato sabíamos que no iba a estar en el Mundial, pero que finalmente en el día de ayer, con la derrota consumada frente a Bolivia, se confirmó que ni matemáticamente ni de ninguna forma va a poder estar en la Copa del Mundo del año 2026. Crónica de una muerte anunciada, porque como les vuelvo a decir, hace tiempo, meses, que sabemos que Chile está en un momento en el cual no le daba para clasificar, se acaba de confirmar y vamos a estar hablando y analizando justamente por qué la selección chilena termina llegando a este punto en el cual por tercera Copa del Mundo consecutiva la va a tener que ver desde la televisión. No mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, que me dejen su análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Antes de arrancar con el video los voy a invitar a glaciarles la rosca en la Liga Vivenger oficial del canal. Una liga en la cual una vez que se registran, entran al link, ya saben todo de memoria cómo funciona, van a encontrarse con jugadores, los compran, los venden y tienen que armar su 11 para estar compitiendo. El que gana se lleva una camiseta. Yo juego cada una de las ligas Vivenger y he ganado la mayoría, así que seguramente voy a ganar esta, pero los invito aunque sea a participar, así se divierten viéndome ganar. Uno de los peores momentos en la historia chilena, sin ningún tipo de duda, es el que está viviendo la selección. Después de lo que fue tocar la gloria con las manos, ganando sus primeras Copa América de forma consecutiva, en el año 2015 y 2016, en la final frente a la selección argentina, nada más y nada menos, Chile, que tenía todo para ser una de las selecciones más fuertes de Conmebol, no para de atravesar fracaso tras fracaso. Después de lo que fue quedarse afuera de Rusia 2018, siendo la vigente campeona de Copa América, después de lo que fue quedarse afuera de Qatar 2022, en este Mundial 2026 es todavía más doloroso el golpe, porque realmente Chile no estuvo ni cerca, no tuvo chance de clasificar en ningún momento, y encima son más cupos que a diferencia de lo que fueron los mundiales pasados, donde Chile quizás se quedó afuera en las últimas jornadas y solamente clasificaban 5. Estamos hablando acá que clasifican 7 y Chile terminó última con solamente 10 unidades. Una eliminatoria para el olvido, de las peores seguramente que ha hecho Chile a lo largo de su historia y que tiene muchos culpables evidentemente, que va desde los jugadores, cuerpo técnico y hasta la dirigencia, que nunca han establecido un proyecto para poder comenzar a generar nuevos talentos y empezar a crear en una selección a futuro, después de lo que había sido la famosa generación dorada, que por una cuestión de edad en algún momento evidentemente se iba a terminar. Un proceso chileno que comenzó de la mano del argentino Eduardo Berizzo. No comenzó bien, Chile no ganaba, Chile apenas había logrado una victoria frente a Perú, otra de las peores selecciones de Conmebol, por lo cual entendían que era el momento de dar un volantazo y con las primeras jornadas disputadas eliminatoria, donde Chile se estaba quedando afuera de la Copa del Mundo, decidían echar a Eduardo Berizzo e ir por un técnico de mucha experiencia. Y seamos honestos, en el momento en el cual Chile fue a buscar a Gareca, allá por marzo de 2024, parecía el técnico ideal, teniendo en cuenta los pergaminos que tenía como seleccionador en Perú, donde había logrado llevarla a una nueva Copa del Mundo y la había clasificado en el Mundial de Qatar al repechaje, donde terminó perdiendo, con muy buenas actuaciones, sobre todo en Copa América. Parecía el técnico ideal, un técnico que conocía muy bien cómo jugar eliminatorias, que sabía levantar planteles que no estaban en su mejor momento y que claramente en Chile ilusionaba y mucho. Por eso, además, le ofrecían un contrato multimillonario, 3,7 millones de dólares al año, uno de los entrenadores más costosos del mundo. Pero bueno, Chile entendía que lo necesitaba, Chile entendía que era el camino a buscar y vuelvo a repetir, si uno tenía que elegir un técnico en ese momento, Gareca parecía el ideal. Gareca iba a debutar como entrenador de Chile en marzo de 2024, en los amistosos frente a Albania y Francia. Y la verdad es que iba a dejar muy buenas sensaciones. 3-0 frente a los balcánicos y una ajustada derrota 3-2 frente a Francia, una de las mejores selecciones del mundo. Se veía que el método Gareca empezaba a dejar buenas sensaciones y había una clara mejora con respecto a los últimos partidos del proceso anterior de Berizzo. Sin embargo, este castillo de naipes poco a poco se iba a derrumbar de forma bastante rápida. Con la Copa América a la vuelta de la esquina, La Roja jugaba un amistoso frente a Paraguay en el cual le ganaba 3-0, pero claro, una Paraguay que estaba en peor situación que Chile sin ningún tipo de duda.
Para la cita continental, Gareca decidía prescindir de algunos históricos, mostrando mano firme y también mostrando su impronta y su propia lista y jugadores que iba a tener en cuenta, por lo cual dejaba fuera, por ejemplo, a Arturo Vidal o a Gary Medel, a quien los terminó bajando de la nómina para la Copa América de Estados Unidos 2024. Ante Perú, Argentina y Canadá, la Roja fue un fantasma absoluto. No anotó ningún gol, se generaron muy pocas ocasiones ofensivas y se devolvió sin pena ni gloria tras quedar fuera en la fase de grupo. Evidentemente un preludio de lo que iba a ser una vergüenza histórica después en las eliminatorias. El 5 de septiembre de 2024 iba a comenzar la debacle de Gareca a la cabeza de la selección chilena. Baile en Buenos Aires de la Argentina 3-0 y derrota histórica ante Bolivia en Santiago por 2-1. Una derrota que ninguna selección había sufrido en los últimos 30 años y que la Chile de Gareca sufría frente a Bolivia en condición de local. Caída ante Brasil por 2-1 y vergonzosa goleada a manos de Colombia en Barranquilla por 4-0. Seguido por un empate amargo en Lima frente a Perú que no le servía a ninguno de los dos y apenas un triunfo ante Venezuela por 4-2 que iba a ilusionar poco y nada. Apenas 4 puntos para un proceso del cual se esperaba muchísimo más. En febrero vino una goleada amistosa, 6-1 frente a Panamá, que abrió un poco la ilusión de que quizás Chile todavía tenía alguna posibilidad de clasificar. Pero la fecha de marzo iba a traer una durísima derrota en Asunción, 1-0 frente a Paraguay, y el empate sin goles ante Ecuador en condición de local dejaba a la selección chilena sin ninguna otra opción que ganar todos los partidos que le quedaban. Ahí vino el primer intento de renuncia de Gareca, lo que finalmente no ocurrió porque la dirigencia de la NFP no tenía los fondos para pagarle si el entrenador decidía irse en ese momento lo que restaba del contrato, por lo cual tuvo que hacerse cargo de estos últimos partidos. Con la caída frente a la selección argentina por 1-0 y también consumada la derrota 2-0 frente a Bolivia jugando en la altura, se termina de justamente consumar el proceso más vergonzoso en la historia de la selección chilena, al menos reciente, los últimos 30, 40 años. Dirigió 17 partidos, la Roja de Gareca ganó solamente 4, empató otros 4 y perdió 9. Por los puntos, los números no resisten ningún tipo de análisis. Apenas obtuvo un triunfo y recibió 21 goles en contra. Realmente un papelón por donde se lo mire. Las razones son varias, en todos lados hay falencias. La selección chilena tiene un recambio espantoso en comparación a lo que fue la última generación dorada. Muchos jugadores de esta generación dorada siguen siendo convocados cuando ya no deberían estarlo y sin embargo con 36, 37, 38 años o inclusive más cuando juegan son mejores que los que hoy en día están en la selección, porque vuelvo a decir, son muy malos la gran mayoría, jugadores del medio local y muy poco jugando en equipos importantes o reconocidos de las ligas importantes de Europa. Un Gareca que jamás le encontró la vuelta con lo poco que tenía, porque si bien es cierto, Chile en cuanto a plantel está por debajo de la mayoría de las selecciones de Conmebol, no es menos que Perú, no es menos que Bolivia, no es menos que Venezuela y me animo a decir que puede pelear tranquilamente mano a mano con Paraguay. Entonces está claro que Chile podía haber tenido elementos para hacer una eliminatoria mucho mejor y no lo hizo, y eso es gran responsabilidad de Gareca, que se encaprichó con no llevar, por ejemplo, a Ben Brereton, que era de los mejores delanteros que tenía, porque le caía más mal porque hablaba en inglés y no hablaba en español, que tuvo su enfrentamiento con Vidal, que lo marginó de la Copa América, y después lo tuvo que convocar porque no sabía cómo hacer para arreglar el equipo, que evidentemente Vidal tampoco iba a ser la solución en este momento de su carrera, y una dirigencia que se durmió en los laureles, que durante muchos años tuvo tiempo para buscar ese recambio de la generación dorada, para armar un proyecto de juveniles, para empezar a tener jugadores jóvenes que poco a poco se integren en la selección, y nunca lo hizo. Una selección chilena que, si repasamos los resultados a nivel juvenil, sub-20, sub-17, son muy flojos, y eso después termina siendo un reflejo de lo que llega a la mayor, que como vemos, está claro, es una de las camadas más flojas que hemos visto en Chile en los últimos años. 12 años sin mundiales, 16 si tenemos en cuenta que el próximo es en el año 2030, 3 mundiales consecutivos sin lograr clasificar y una selección chilena que hoy está completamente a la deriva. Gareca no va a seguir, ya se ha confirmado su salida y habrá que ver quién es el próximo técnico, qué jugadores va a tener en cuenta, cómo va a ser el recambio, pero Chile necesita desde hoy en día empezar a trabajar para clasificar al próximo mundial, porque si no le va a volver a pasar lo mismo que le ha pasado en las últimas 3 eliminatorias. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita
Síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.